Buenos días a todos. Estamos en una sesión más de nuestros seminarios de la Academia de Biotecnología y hoy me da muchísimo gusto presentar a una de nuestras investigadoras de la Academia y del CIPNOR. Ella es la doctora Patricia Hernández Cortés. Es investigadora titular de el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y bueno, ya todos la conocemos. Quisiera aprovechar el día de hoy para felicitarla porque la doctora acaba de ser reconocida en la séptima muestra nacional de imágenes científicas, porque además de ser una excelente investigadora y trabajar con la bioquímica, ella también se preocupa por esta parte tan importante de la divulgación de la ciencia. Y la doctora fue premiada en esta muestra nacional. Muchas felicidades, Patti. Ya después nos platicas de qué se trata tu premio, pero bueno, ahora te dejo con tu presentación. Y muchas gracias. Voy a apagar la cámara para que no jale tantos datos. Y pues como les puse en el resumen, pues de hecho el primer seminario que di al respecto fue ya casi hace más de 2 años, en marzo. Fue el segundo seminario, de hecho, que lo dimos bajo esta modalidad. Y pues yo doy la materia de bioquímica avanzada y también tengo un curso de, de proteínas y pues obviamente pues tenemos que dar función y siempre pues me ha parecido muy aburrido estar dando lo mismo, entonces precisamente pues como tenemos que dar algún ejemplo de una proteína, pues he estado tratando de cambiar cada año y entonces se nos apareció la pandemia y empecé a leer sobre la proteína Spike. Obviamente, además, pues creo que fue mi forma de mantener mi salud mental. Mucha gente se dedicó a hornear pan y pasteles, yo también, pero aparte me puse un poco a estudiar al respecto de la proteína de espícula. Entonces, pues, bueno, dos de mis estudiantes que deben de estar ahí, está Giovanna y Rosa, pues bueno, algunas de las cosas que voy a estar, pues ellas ya las vieron, pero hay algunas otras que no. Entonces, pues espero que les resulte a ellas cosas novedosas y pues también a todos, ¿no? Y me gustaría empezar diciendo que pues ha sido, bueno, de las, digamos, cosas secundarias es la gran apertura de información que hemos tenido en estos 2 años, sitios específicos para todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Obviamente, pues, desde el punto de vista estructural, pues la base de datos de proteínas, tanto el espejo europeo como el espejo americano, que aquí se los muestro, pues tienen sitios específicos, pues Science, obviamente, Nature, pero además las mismas revistas, pues dieron una gran apertura a todo el material, manteniéndolo abierto. Incluso, por ejemplo, es que fue una copia que salió mucho antes que estuviera disponible, digamos, ya para la revista, para Nature, pues lo abrían. Pero incluso antes este sitio del Cold Spring Harbor Laboratory, sitio de BioRig, permitía subir los manuscritos que todavía no estaban en revisión, pero pues por la urgencia de tener la mayor cantidad de información posible, pues permitía que pues, todos tuviéramos acceso a la información, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un ejemplo muy bonito de lo que es la colaboración científica y pues de la que pues, formamos todos nosotros y de la que nos debemos sentir orgullosos. Eh, este artículo también, aparte de ilustrar cómo, por una parte, cómo ha sido la evolución de la pandemia desde que se declaró como tal, déjenme ponerle el, el pointer, aquí está, no, luego se va, desde que se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, eventos sociales, por ejemplo, que se hubieran pospuesto los Juegos Olímpicos, todo lo que se hizo, por ejemplo, que cuando ya se dijo que la hidrocloroquinona no servía, bueno, todo lo que ha pasado durante este tiempo que nos va marcando estos puntos, pero además
cómo han ido creciendo los casos a lo largo del tiempo, pero también que también este fue un esfuerzo colaborativo para determinar la dinámica molecular de la proteína de Spike, que es un sitio público también que se llama Folding Home y que también pues se ve cómo va subiendo, en el que pues investigadores, personas, estudiantes que tenían sus máquinas y pues los recursos de computación se podían dar de acceso pues precisamente a estudiar las dinámicas que requieren mucha capacidad de máquina, ¿no? Entonces, para que vean todos los frentes de colaboración que existían, ¿no? Esta gráfica que me gusta mucho, que se ve todo el proteoma y estructuras del SARS-CoV-2, de hecho lo liberaron hace mucho tiempo, mucho antes de que lo pudieran publicar, pues nos muestra pues la batería de proteínas que tienen, y aquí las tenemos en diferentes colores, más o menos los grupos que tienen las proteínas estructurales, que son estas de morado, pues obviamente pues pueden reconocer a Spike, y que pues es de las que pues de hecho el seminario está dedicado a ella, pero también nota estas azules que son no estructurales, que tienen que ver más con la forma como el virus se replica, y este otro grupo que tiene que ver, las verdes, con la evasión, ¿no? Seguramente no van a poder ver algunos detalles, pero en aquel entonces, en el artículo lo pueden tener, pues para cuando se envió el manuscrito todavía no se tenían resueltas todas las estructuras, entonces no todas estas en aquel momento se tenía la estructura tridimensional, algunas se habían modelado por homología, otras desde el inicio, es decir, que no había proteínas con qué hacer esa modelación, pero pues ya nos daba cuenta de lo que se podía estar haciendo. Y esta otra también que tiene que ver con las estructuras, pero esta es muy bonita también porque son las que en aquel momento, cuando se liberó, cuando se envió el manuscrito, cada una de ellas, si logran ver, tienen la clave en la base de datos que está en el repositorio del Protein Data Bank, y es la primera estructura que se depositó. Y para términos de SPAC, ya no busqué cuál fue en realidad la primera de todas las proteínas de esta variante del SARS-CoV-2, porque recordemos que hay otros coronavirus, una epidemia hace varios años, que de hecho la voy a tocar un poquito durante la plática, pero para el caso de Spike es increíble que en febrero de 2020 ya estaba la primera estructura. De hecho, precisamente por eso mi seminario yo lo pude dar en marzo, porque ya estaba el artículo, ¿no? Entonces, nos habla de lo acelerado que ha sido todo esto, los esfuerzos que se han hecho a raíz de toda la pandemia, ¿no? De hecho, en el sitio de Twitter, que aquí, bueno, a lo mejor no lo ven bien todo lo que tiene que estar aquí, pero el espejo de Estados Unidos, del Protein Data Bank, todas las semanas saca lo que dicen en alguna película que vi, que decía la lista del carnicero, ¿no? O sea, cómo va evolucionando. Aquí, datos para bien, ¿no? En realidad, cuando se habla de la lista del carnicero, es como cuando se va muriendo gente de guerras, de pandemia, de algo, pero aquí de cosas como van estando, ¿no? Entonces, cada semana van dando cuántas estructuras se han liberado de todas las proteínas de SARS-CoV-2, ¿no? Y para lo que es esta semana, la primera semana de julio de 2022, hay 2.379 estructuras. Ahorita vamos a ver por qué son 2.379. Realmente son poquitas proteínas las que tienen, como ustedes pudieron ver en las dos gráficas anteriores. Este año, en lo que va del 2022, son 667 nada más, que son precisamente las que estamos ilustrando. Y esta semana fue una semana de locura, porque realmente más o menos yo sigo a la cuenta, y normalmente son
pues no pasan más de 20 estructuras y esta semana fueron 128 estructuras, ¿no? En el espejo europeo de la base de proteínas ya nos dan más a detalle cómo se dan esta liberación de estructuras y tienen unas estadísticas muy interesantes. Por ejemplo, para la proteína de espícula, para la proteína spike, se tienen 1.300 estructuras. Y tiene que ver porque tantas, pues dependiendo, pues por ejemplo, si son mutantes, si están a diferentes pH, por ejemplo, pueden estar incorporadas a ligandos con otras proteínas. Tan solo de la subunidad 1, que ahorita vamos a hablar de ellas, hay 968, de la subunidad 2, 591, de la subunidad 2 modificada 584. Entonces, no solo es la estructura como tal, sino formas de la estructura. Recuerden que, pues incluso a nivel estructural, pues una estructura, pues prácticamente, pues es una fotografía, ¿no? Las proteínas tienen mucha variación post-traduccionales, de conformaciones, de interacciones, puede ser un solo pedazo, puede ser un dominio, puede ser una subunidad, y entonces por eso se tienen esta gran cantidad de estructuras. Pues para recordar un poquito cómo se da la infección, este artículo que tiene poquito, que lo sintetiza, tiene dos vías de entrada el virus hacia el interior, ¿no? Uno a través de lo que es la enzima convertidora de angiostina, que es un receptor, pero también es una proteasa. Y otra proteasa que ahorita no recuerdo el nombre completo, pero que también se encuentra en la membrana y a través del AC2 o la enzima convertidora de angiostina se da precisamente la interacción, pues están aquí las pequeñas spike, coronas, espículas o espiga, como le quieran llamar, por las cuales entra hacia nuestro organismo. Tiene que haber un corte siempre, que esa es una forma muy importante de que inicie realmente la infección, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero también hay otra entrada, la entrada endosomal, y en la cual realmente más bien es otra proteasa, una proteasa de nuestro cuerpo, irónicamente, la que hace este corte para que surja la infección, una catepsina, y finalmente se da, ¿no? En resumidas cuentas, cuando pasa esta vía, ya digamos, esto ya es una forma de representación de Spike, ahorita lo vamos a ver más a detalle, en la que tenemos dos subunidades, ¿no? La subunidad 1 y la subunidad 2. Y cuando se da el corte, prácticamente se libera toda esta parte de la proteína y va a haber un cambio conformacional muy fuerte, que lo que va a hacer es que prácticamente es como si el virus lanzara un ancla y la jalara para regresar, acercarse a la célula y finalmente penetrarla. Entonces vamos a hablar específicamente de la proteína de espícula y cómo es su estructura, y para entender cómo infecta, pero sobre todo, que es la intención del seminario, cómo estos cambios que está surgiendo por las mutaciones ha estado haciendo que sea mucho más transmisible, mucho más infecciosa y que esté evadiendo la inmunidad, ya que pues, la mayoría de nosotros, pues, espero que si no es que todos ya tenemos nuestras dosis completas y refuerzos, ¿no? Y a pesar de ello, pues siguen habiendo casos de enfermos. De hecho, pues, estamos pues no sé si en la mitad, pero estamos en la quinta ola, ¿no? Entonces, bueno, la proteína de espícula es una proteína muy grande, es una proteína que tiene una estructura cuaternaria, son 3 subunidades o trímeros exactamente iguales. Aquí están representados por colores, el azul, el amarillo y el gris. Están en la cápside. Parte van a estar en la envoltura, de hecho van a tener una parte transmembranal y una parte hacia el exterior, ¿no? Ya mucho más a detalle, pues bueno, nosotros podemos ver dominios específicos de la proteína, que los vamos a tener en diferentes colores. Recuerden que un dominio es un plegamiento independiente, pero además de que es un plegamiento independiente,
dentro de la estructura proteica también muchas veces tiene una función, y uno de los más importantes dominios pues es precisamente el receptor de unión, que es el que finalmente va a dar la interacción con nuestras células, con la enzima convertidora de angiostina. Aquí en ese entonces, para cuando salió este artículo de Kai, estas partes grises, que son la subunidad 2, más o menos por aquí se divide la subunidad 1 y la subunidad 2, y estas que están en gris, todavía en aquel momento no se tenía la estructura de esta parte, que es parte, al menos de aquí para acá, es transmembranal, pero todo el demás cuerpo de la proteína ya se tenía, ¿no? Y les decía, una de las partes más importantes es donde se da esta división de la parte hacia el exterior, que va a hacer el contacto, y la parte que va hacia la cápside, que se llama S2. Y va a haber aquí un corte específico precisamente, que es lo que va a desencadenar todos los eventos y que tiene que ver con un péptido de fusión que no lo logran ver aquí, pero está en azulito. Ahorita vamos a ver otros acercamientos, ¿no? Digamos que esos son las partes más importantes, ¿no? El receptor de unión, la parte que divide la parte S1 de S2 con el péptido de fusión, ¿no? Aquí, y les puse aquí en bold el año del artículo. Este no es el SARS-CoV-2, este es el SARS, el original. Y lo menciono y lo pongo en bold precisamente porque es gracias a que hubo investigadores tercos que se empeñaron en seguir trabajando en lo que fue en el primer coronavirus. Yo creo que si todo ese pequeño grupo, porque al final de cuentas, como la primera, bueno, ya ahí no fue pandemia, no recuerdo ahorita el nombre, cuando solamente se da en un área específica del mundo, que fue en Asia, en Corea principalmente, se dieron cuenta de que la infección tenía una tasa de mortalidad terrible, no recuerdo ahorita, creo que era como 30%, y el MERS, que se dio en Medio Oriente, era como del 50%. Pero el tipo de infección era muy cortito, no permitía que pasara mucho tiempo, que fue la diferencia con el SARS-CoV-2, ¿no? Que pasaba una semana hasta que se manifestaban los síntomas, ¿no? Entonces fue una de las razones, y aparte que se pudo controlar muy rápidamente precisamente por estos periodos de incubación tan cortos. Entonces, la verdad es que se cortaron mucho los fondos, ya estaba desde hace 10 años iniciándose los procesos para desarrollar una vacuna, pero como pues ya no fue de interés, pues se cortó la investigación, pero hubo mucha gente que siguió estudiando afortunadamente, y pues por eso traje a cuento este artículo precisamente del 2018 del SARS, ¿no? Entonces del SARS-CoV-1, digamos, el primer SARS. Y una cosa que se dieron cuenta, como les decía, aquí solamente se ve uno de los trímeros, y el receptor de unión está ligeramente levantado. Y eso es lo que pasa con la spike, ¿no? Realmente este sí ya es el SARS-CoV-2, y si se fijan, las dos, bueno, aquí se ven una parte morada y otra parte que sí está levantada, que pasa exactamente lo mismo. Entonces, mucho de este trabajo que ya se había dado previamente, pues fue muy, muy útil para todas las personas que se dedicaban a eso, o que empezaron a dedicarse a estudiar el coronavirus, ¿no? Entonces, gracias a ellos, pues se pudo, les digo, o sea, si recuerdan, creo que se liberó el genoma por ahí de enero de 2020, en febrero ya se tiene la primera estructura, en marzo ya se publica, pues para finales de 2020 ya teníamos la vacuna, ¿no? La verdad es increíble la celeridad con lo que se dio esto, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar, a ver si puedo, necesito regresar a quitar el pointer. ¿Cómo le hago para quitarle el pointer? Creo que ya se lo quité. No. Así ya, aquí está. Esta es una animación que hace una de las personas que trabajan con esto. Y ustedes, bueno, allí yo hice la grabación manipulando, y ustedes pueden ver cómo unión de receptor de unión, pues cambia, ¿no? Y ustedes pueden alejar, acercar, ver diferentes vistas
de la proteína Spike. Esto está en Twitter, ahí lo pueden encontrar, la cuenta de Mike Conforman, que es de donde saqué esta animación. Entonces, pues todo el tipo de recursos que se pueden encontrar, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Ya estudios y pues, lo que siempre les digo yo a mis estudiantes, las proteínas no son algo estático, las proteínas se mueven. Y estos movimientos tienen muchas implicaciones. Por ejemplo, bueno, como todo virus, muchas de sus proteínas están muy glicosiladas, que son estas partes verdes, que se mueven, y eso hace que pues, los anticuerpos no puedan llegar a las partes proteicas, pero además la proteína como que hace un vaivén, está bailando y entonces choca entre ellas, entonces sitios que están por aquí entre la proteína Spike, pues no pueden ser, no están disponibles para los anticuerpos, ¿no? Si se fijan, realmente son muy pocas las áreas que tiene disponible la proteína Spike para que pueda ser reconocida por nuestros anticuerpos, ¿no? Entonces, este fue uno de los retos que tuvieron los que estuvieron diseñando bueno, que están diseñando porque seguramente vamos a tener una versión diferente de la vacuna, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, estos cambios conformacionales tienen que ver mucho para ver cómo está infectando, ¿no? Entonces aquí hay una ilustración en la que tenemos la membrana humana, la enzima convertidora de angiostina, aquí tenemos la proteína Spike, aquí tenemos todos los receptores de unión, por eso está aquí en down, hacia abajo, que es el estado de prefusión, ¿no? Y aquí es lo que les decía, tenemos el péptido de fusión, no lo cambio aquí, porque no lo quiero cambiar porque tengo otra animación más adelante. Aquí se da más o menos el corte, y esta es la región proximal del péptido de fusión, y entonces cuando se da el corte, pues, por una de nuestras proteasas, cambia la conformación. Se levanta el receptor de unión, este es el estado hacia arriba, y entonces sí se puede hacer esta interacción con la enzima convertidora de angiostina. Y lo que pasa después es un cambio conformacional brutal. Yo no he visto hasta ahorita un cambio conformacional tan fuerte, en el que prácticamente se elimina toda la parte S1 y la parte S2 que estaba compacta, envuelta, prácticamente se deshace y cambia, y lo que hace es que pueda, le digo como si fuera, nosotros vamos a ver una animación, lanzar estas anclas, jalar la célula al virión y penetrar el contenido genético del virus para que empiece a secuestrar nuestra maquinaria de información y que se pueda propagar, ¿no? Entonces aquí les pongo también unas ilustraciones de los tres estados conformacionales principales, en el que están los tres receptores de unión abajo, el de prefusión. Cuando ya se da el corte, aquí se ve levantadito el receptor, y el estado de posfusión, que les digo que pues ya prácticamente la parte de arriba, la S1, se liberó y se desenrolló toda la parte que está hacia el virus, ¿no? Y les quiero pasar precisamente esta animación que ilustra muy bien esta situación, ¿no? Tenemos la membrana, lo que les decía, los dos sitios S1 y S2. Entonces, aquí no está ilustrado el corte ni la proteasa de nuestra parte, pero digamos que se está dando, se liberan estos S1, y aquí lo que les digo, ¿no? Se lanzan estas anclas, normalmente en pares de la parte S2, y entonces permite que la célula, bueno, no célula, el virus pueda fusionarse con nuestra célula y pues pasar nuestro material genético, ¿no? Entonces es más o menos cómo está siendo esta infección, ¿no? Este artículo también es del 2019, este es artículo también pre-pandemia, que precisamente se estudiaba, les digo, de todas estas investigadores estructurales que se quedaron necios trabajando con SARS y que ellos sabían que esto pasaba, ¿no? Entonces, este S2, les digo, que se empaqueta, se desenreda y pues prácticamente hace como una forma de cuchillo,
que permite que se lance esta cadena imaginaria que les digo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que pasaba, pues estábamos esperando que se desarrollaran las vacunas, pues ya más o menos se veía un comportamiento de infecciones, pero de pronto a finales de 2020 algo pasó raro, ¿no? Y se empezó a ver como picos de infección otra vez, ¿no? Y se empezó a hablar que no, pues que la variante británica, la variante sudafricana, creo que también hubo una brasileña de preocupación, y bueno, ya después no quisieron seguir hablando de países para que no fuera discriminatorio, y aparte a lo mejor nos quedábamos sin países al ritmo que vamos, y entonces se empezó a hablar más de letras del alfabeto griego, ¿no? Y las primeras, pues obviamente la alfa creo que era el equivalente a la británica, y entonces se empezó a estudiar estructuralmente qué era que pasaba, ¿no? Entonces se veía dónde estaban esas mutaciones, qué es lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, una de las cosas es de que la parte S1, déjenme pasar ahora sí al pointer, la parte S1 se disasociaba más fácilmente, toda esta empaquetamiento de toda de Spike era menos estable, mientras que es este sitio, el 614, que precisamente, que les digo, por eso es tan importante esta frontera entre el S1 y el S2, y es precisamente en el péptido de fusión donde está el sitio 614, veían que casi siempre veían que la conformación que era más frecuente era que tenía el receptor de unión hacia arriba, ¿no? Ya, digamos, a nivel de más de detalle, pues veían que pues algunos puentes de sal se perdían, era mucho más estable la proteína Spike, y pues, algunas otras cosas extras que veían, ¿no? Y lo que veían es que casi todas las variantes que fueron apareciendo ya tenían esta mutación, les decía, la de 614, ¿no? Ahorita no recuerdo cómo es la nomenclatura, pero cada una de ellas, de estos renglones representan el alfa, beta, gamma, kappa de ellas, y todas ellas pues tenían esta mutación 614. Entonces, por eso fue una de las razones por las que se empezó a estudiar, ¿no? Y lo que vieron es de que precisamente es cómo se conformaban las poblaciones, por decirlo de alguna manera, de este tipo de conformaciones, ¿no? Entonces, si hacían una purificación de la proteína Spike recombinante, que era la que luego finalmente iban a estudiar para las cuestiones estructurales, pues veían que tenían diferentes picos. Este es la variante silvestre, es decir, que tiene el ácido aspartico en el 614, y veían 3 picos. Uno que correspondía a la prefusión, el 2 a la posfusión, y el 3, que les digo que ya está todo desenredado, el S1. Sin embargo, cuando hacían la purificación del Spike que tenía la mutante, prácticamente veían un solo pico, que hacía que, bueno, ver que era mucho más estable. Entonces, este tipo de datos pues, les daba mucho de cómo era, ¿no? Entonces, pues también aquí, bueno, es también de este artículo que habla de cómo se dan las diferentes conformaciones. Prácticamente en la primera, en la de perfusión, la variante silvestre y la mutante no tienen aparentemente ninguna diferencia. Y es en realidad que, por ejemplo, la mutante sí tiene este conformero intermediario. En esta, si se fijan, el receptor de unión está ligeramente separado, y ya en el sitio de que va a fusionarse ya está completamente levantado para hacer esta interacción con la enzima convertidora de angestina, ¿no? Entonces pusieron a estudiar precisamente lo que les decía, el loop el 630, el que está precisamente entre la frontera de la S1 y la S14. Y vieron que era muy diferente, ¿no? Aquí está desordenado en el silvestre, aquí está muy ordenadito, tiene 2 estructuras secundarias que lo hace mucho más estable, ¿no? Entonces fueron viendo cómo estaban. Recuerden que tenemos 3 tímeros, entonces empezaron a ver cómo era en el silvestre, en que estaban el sitio cercano al sitio de fusión estaban ordenadas, mientras que
el loop estaba desordenado y iba cambiando con respecto a la mutante, ¿no? Aquí los tenía muy bien estructurados, muy bien ordenados, solamente cuando estaba uno de los, en el sitio intermediario, que se tiene el receptor de unión, ligeramente arriba o completamente arriba, el sitio proximal de este péptido de fusión estaban desordenados, pero solo 2 de los 3, pero el loop siempre estaba ordenado, a diferencia de de las mutantes, ¿no? Entonces ya lo pusieron a estudiarse la región mucho más a conciencia, pues obviamente, pues sí, pasar de una glicina hacia un aspartico, pues da un cambio muy, muy, muy fuerte, ¿no? Para empezar, pues aquí se perdía en puente de sal precisamente, que si alcanzan a ver en rojo, precisamente está la carga negativa con la lisina 854 de la enzima convertidora de angiostina, ¿no? Entonces, y este loop, como les decía, está muy cercano a la frontera del S1, S2, que es precisamente donde se da este corte, ¿no? Que es una de las razones por qué es más estable uno que otro, ¿no? Pues hacen muchos estudios de superposición estructurales, de cómo va a cambiar tanto este sitio cercano al loop como el loop mismo, y las implicaciones que tiene en el sitio de corte. Que básicamente lo que está sucediendo es que van a cambiar hay muchos aminoácidos hidrofóbicos en esta región, y que cambia el loop, pues va a tener un cambio importante, ¿no? Ya pues lo ven que en realidad hacen mutaciones específicas, y van viendo cómo va cambiando con anticuerpos, y si ven que si cambian por aminoácidos que no son hidrofóbicos, pues ya no se da la interacción, ¿no? Que pues hicieron muchos estudios al respecto, y entonces hacen un modelo de qué es lo que pasa precisamente con los conformeros de la proteína Spike, y cómo se une o no se une a la enzima convertidora de angiostina. Entonces, en la forma original del coronavirus, en el wild, en la que salió de Wuhan, pues teníamos en la forma de prefusión nuestros 3 receptores de unión abajo. A veces subía este receptor, pero si no encontraba a la enzima convertidora de angiostina, pasaba al estado de perfusión. Entonces, si ya pasaba al estado de perfusión, pues ya no había interacción, y por tanto no había infección. Con las mutantes, prácticamente no tenemos nuestro estado de perfusión con los 3 receptores de unión hacia abajo. A veces tenemos intermediarios que levanta un poquillo, pero no se disocia, que eso es lo importante. Y solamente hasta que está bien levantado el receptor de unión, se da la asociación con la enzima convertidora de angiostina, y entonces penetra, ¿no? Entonces, esta es la clave de por qué están aumentando las infecciones, ¿no? Esta estabilidad mucho mayor de la proteína Spike, que se puede dar por diferentes cuestiones, entre ellas, pues este sitio 614, pero después también ahorita voy a hablar de algunos otros sitios de las otras variantes que fueron surgiendo, ¿no? Y de hecho, pues con diferentes estudios, pues vieron las poblaciones de los conformeros en diferentes personas infectadas, y pues por ejemplo, con la variante silvestre, pues se tenía solamente un cuarto de la proteína en prefusión, y encontraban muchísimas en la de posfusión, ¿no? Pues, sin embargo, ya con con las mutantes podían encontrar, cuando no tenían todavía la hidrólisis por parte de nuestras proteasas, encontraban en la variedad silvestre 50 y 50, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando teníamos las mutantes, todas estaban en prefusión. Entonces, eso quiere decir que estaba lista siempre la proteína Spike para podernos infectar. Y en eso llegó Delta. Entonces, eso fue, Delta creo que fue a finales
no recuerdo exactamente cuándo. Pero empezaron a haber cambios diferentes, ¿no? Aquí están, esta es la azul, la original, y conforme fueron pasando, gamma, kappa, delta, alta, beta, y esta es delta, ¿no? Entonces, por ejemplo, su actividad de fusión en el tiempo, pues mucho más alta que cualquiera de las otras variantes iniciales, también con menor cantidad, se tenía una cinética mucho mayor, siempre con menor cantidad de la enzima convertidora de angiostina, siempre era mucho mayor la actividad de fusión de delta, y el tiempo de fusión siempre era mucho más rápido, ¿no? Siempre tenía mucha más ventaja delta en cuanto a afinidad, en cuanto a tiempos, era muy eficiente delta. Y de hecho se parecía cuando hicieron la purificación de delta. Aquí tenemos el original, el de Wuhan, esta la que más o menos que fue la de alfa, que fue uno de los picos importantes, porque recuerden que también lo tenían las otras variantes. Y delta también tenía una purificación muy parecida, ¿no? Todas salían prácticamente siempre en prefusión, ¿no? Entonces, delta también tenía esta mutación, pero además delta tenía otras cosas que están, bueno, aquí hacen una superposición en el binding domain, pero en realidad es en el S2 donde tiene una serie de aminoácidos hidrofílicos, pero además con diferentes cargas que le permite precisamente hacer muchas interacciones electrostáticas en la parte S2, y entonces entre más interacciones no covalentes tenga, pues va a ser una proteína mucho más estable, y entonces pues va a permitir que pueda llegar al sitio de interacción con la enzima convertidora, y pues por lo tanto mayor número de virus van a poder fusionarse y pues finalmente infectar, ¿no? Y entonces llegamos a Omicron. Realmente ya no estamos ahí, ahorita estamos en una de las variantes, pero vamos a hablar más al respecto, ¿no? Y entonces, pues en muchos países como en Sudáfrica, pues empezaron a ver que, pues ya, bueno, no solo en Sudáfrica, en olas, pero en donde se encontró a Omicron por primera vez a finales del año pasado, que fue este pico. Después nos pasó a nosotros, pero un par de meses después veníamos un poquito desfasados. Y afortunadamente, bueno, se creó una red de seguimiento genómico. Déjenme, siempre se me pasa con ahí está, a ver. Ahí está. Este comité de vigilancia económico mexicano pues ha hecho un seguimiento muy bonito, bueno, no sé si bonito, pero bueno, muy útil más bien de todas las variantes, ¿no? Entonces aquí vemos como diferentes, cómo van surgiendo, ahí pues la delta, que mucho más que África, y pues Omicron, ¿no? Que pues prácticamente en teoría había terminado. Realmente ahorita estamos en una subvariante de Omicron, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pues bueno, ¿qué tenía Omicron? Bueno, Omicron tiene muchas más mutantes en las sustituciones de sus aminoácidos. Aquí nada más le estoy poniendo cada punto naranja representa una sustitución de un aminoácido en spike, nada más. Las mutaciones se pueden dar en diferentes proteínas, pero pues sobre todo se estudia spike precisamente porque es la vía de entrada a nuestras células, pero además pues porque es en la que está basada pues las vacunas, ¿no? Y entonces pues encontraron que pues había evasión, ¿no? Mucha gente que ya se había infectado, que ya tenía vacuna, de todas maneras, después de 2 dosis, se infectaba. Sin embargo, los que tenían refuerzos les iba mucho mejor, ¿no? Ya teníamos antivirales con eficiencia. Lo puse en un tono menos oscuro, lo de la afinidad, que pensaban que esa era una de las causas por cuales Omicron era tan infecciosa.
que tenía mayor, de hecho sí la tiene mayor afinidad, pero no es la causa porque es más infecciosa, ¿no? Y realmente tenía menor dependencia a la proteasa que les digo que hace el corte, ¿no? Y entonces, pues las mutaciones importan no tanto el número, sino en dónde se den, ¿no? Entonces aquí podemos ver, bueno, quizás no encuentren exactamente qué mutante es, pero lo que sí podemos ver es que esta es la parte de S1 y S2, ¿no? Y las mutaciones de Omicron se condensan prácticamente en S1, aquí sí ya se ven mucho más claros en la estructura, en los colores, y sobre todo se dan mucho en la parte del receptor de unión. Entonces, estos autores lo que hicieron fue esos modelamientos, esto todavía no era estructural, porque pensaban que precisamente la afinidad de la enzima convertidora de angiostina, que está aquí en un azul muy oscuro, mientras que el receptor de unión, que está en más claro, pues estas mutaciones en el receptor hacían que tuviera mayor afinidad. Y entonces midieron la afinidad y realmente no había cambiado tanto. Si ustedes ven sobre todo de Delta contra Omicron, si bien cambió, no eran los datos suficientes como para explicar que esa era la razón del aumento de la transmisibilidad y sobre todo de elevación, ¿no? Entonces, más bien, ya en este año se pusieron a estudiar con cada barra representa diferentes anticuerpos. Y, por ejemplo, para la variante original, prácticamente todos los anticuerpos disponibles para Spike funcionaban bien. Ya para Delta, pues al menos ya no tanto, pero vean lo que pasa para Omicron, ¿no? Muchos ya no le pueden afectar, ¿no? Aquí hacen un comparativo ya numérico de entre más rojo, son diferentes variantes, y esta me parece que es la de Omicron, pues prácticamente, y estos cada uno son de estos anticuerpos, entonces entre más azul es menos la respuesta inmunitaria, y entre más hacia el rojo pues es más, ¿no? Entonces pues las mutantes pues no pueden reconocer a Omicron. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, más bien no es que en Omicron haya cambiado la afinidad, sino más bien que cuando Omicron empieza a acercarse o a darte esa unión con el receptor de unión, prácticamente lo que hace es que impide, hay un impedimento estérico, por eso le ponen en el artículo un clash, este es el anticuerpo, esta es la enzima convertidora de la angiostina, la morada, en verde tenemos al receptor de unión y en rojo las mutaciones. Entonces, esa parece una de las razones principales del cambio de Omicron, ¿no? Y entonces, pues empezaron a surgir subvariantes, ¿no? Entonces, para el parecer más bien, el pico en el que estamos ahorita es por esta subvariante número 2. Acaba de salir el artículo, pues lo que alcancé a leer es que lo que tienen, recuerden que son tres subunidades, y lo que tiene el receptor de unión es que está como más compactado, entonces es mucho más estable, que es más o menos el mismo razonamiento, nada más que por otras razones, ¿no? Pero el problema es que ahorita es la subvariante 2, pero realmente ya tenemos de Omicron 5 subvariantes. Este es un seguimiento en Bélgica, que ellos ya van por abajo del 2, pero ya están empezando a tener aumento de la subvariante, sobre todo las subvariantes 5, las 2 y las 5 son las que están siendo mucho más responsables de todos los casos nuevos de infección, ¿no? Como sea, el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica pues lo está siguiendo. De hecho, pues sí, la subvariante 2 está desplazando a la original de Omicron de principios de año. Aquí estos datos son de principios de junio. Aquí todavía no se ve la subvariante 5, pero ya muchas personas están sospechando que lo que tenemos ahorita es más bien una mezcla de subvariante 2 y 5, pero bueno, hasta que no haya datos pues que tengamos, pues sabemos qué es lo que está pasando, pero por lo que está sucediendo en otros países, pues nos podemos dar cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no?
Pues estos son datos de México, pues este fue la cuarta ola, la de Omicron, esta es la que estamos teniendo eso. Como ven todavía, creo que es no me acuerdo, a ver si tiene la fecha, pero tiene poquitos días o algo así, tiene como una semana o dos, entonces todavía no llegamos al pico, todavía nos quedan muchas semanas por delante de esta subvariante, ¿no? Cualquiera que esta sea, ¿no? Y como les decía, en resumen, no es lo peor es de que ya hay otra detección era de las 5, ya esta es otra que ya empezó a aparecer a principios de junio en estos países. Todavía no saben si va a desplazar a B5, pero lo que sí saben es que ese porcentaje de transmisibilidad es altísimo. Es como 1000% más, ¿no? Entonces, pues no son muy buenas noticias. Y no conforme con eso, también esta semana, pues ya se empezaron a reportar casos de fallas de uno de los antivirales que habían estado funcionando muy bien. Si recuerdan cuando empecé a hablar de Omicron, el Paxlovid y el otro que no recuerdo el nombre. En el caso del Paxlovid, ese está diseñado ese antiviral para la proteasa principal, que tiene que ver con el proceso de replicación. Pero ya las últimas subvariantes de Omicron parece que ya no les está funcionando, ¿no? Entonces, pues, con antivirales, pues, si estábamos esperanzados de que ya los empezaron a traer en México, pues puede ser que no nos funcionen, ¿no? Entonces, pues, no es tan promisorio, ¿no? Lo que sí podemos hacer, y está en nuestras manos, está en la mano de todos, es seguir usando correctamente el cubrebocas. Pero no solo eso, sino también el tipo de cubrebocas que estamos utilizando, ¿no? Aquí hacen una tabla de los tiempos de transmisión del virus dependiendo de qué se use o no se use. Por ejemplo, si no se usa nada, una persona infectada y no infectada en 15 minutos se infecta. Si usan un cubreboca de tela, la verdad es que no les dura apenas para nada, ¿no? Ya un cubrebocas quirúrgico, si las dos personas, 40 minutos, pero si pues, van a estar en una oficina o en un laboratorio, la verdad es que no usen de quirúrgicos, usen N95. Si las dos personas están usando N95, por ejemplo, que más o menos podría ser, ¿no? Las cinco horas que estamos. Si uno usa N95 y el otro usa marcas cubrebocas quirúrgico, pues les aguanta 25 horas. Pero si las dos personas tienen N95 y una está infectada, por ejemplo, pueden estar sin ningún problema hasta un día, ¿no? Entonces, pues, la cosa es de que usen cubrebocas, úsenlo bien, pero además usen un buen cubrebocas de calidad. Los pueden reciclar, ya se ha visto que pueden dejarlos descansar un par de días, pueden tener 5 N95 y estarlo utilizando uno diferente cada día y después la siguiente semana volverlos a utilizar y les pueden durar unos 3 meses sin ningún problema, si los cuidan bien también que no se deformen. Entonces, pues inviértanle a su salud, porque además muchas de las mutaciones es precisamente porque le estamos dando al virus chance de que cuando se dé la replicación haya estas mutaciones, y mientras no paremos eso, pues va a seguir cambiando. Y ya para terminar, pues nada más un comercial. Pues mucho de lo que les he hablado, pues lo tengo en forma de videos, lo tengo en mi canal de Proteos, que pues son los que está disponible al público en general. Y pues bueno, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Patti, por tu presentación. Vamos ahora, ya sabes, a la sesión de preguntas. A ver quién se anima a preguntar. Ya me pueden levantar la mano, escribirme la pregunta a través del chat para que vayamos aquí discutiendo. Es increíble cómo en tan poquito tiempo ha habido tantas y tantas y tantas variantes. Esto que dices del antiviral, que ya está fallando, me sorprende porque justo hoy en la mañana que revisaba las noticias estaba viendo que lo acaban de aprobar.
para No, uso en México. ya estaba aprobado, ya tiene bastante tiempo aprobado, pero no lo han traído, no Pero lo han creo, traído. ya algo leí de México que ya No, empezaba, ¿no? puede ser que lo estén trayendo, pero pues ya está fallando. Entonces, si te toca pues una de las nuevas variantes, pues puede ser que ya no te funcione igual o no te funcione de plano. Sí, sí, sí. Adelante, doctor Mejía, si gusta abrir su micrófono. Ok, hola, buenos días. Hola, Pati, ¿Qué tal, Sanita. Humberto? Muy bonita presentación, te felicito, Pati, muy ilustrativa. Desconocía muchas cosas de las estructuras de Spike y está lo ha seguido muy bien, con un ritmo muy peculiar, pero muy interesante. Felicidades. Mi pregunta es precisamente sobre esta última variante, la Omicron. Apareció precisamente entre noviembre y diciembre del año pasado. Ujú. En cuanto a la infectividad, pues indiscutiblemente es mucho superior que todas las demás anteriores, pero hay una discrepancia entre la infectividad y la tasa de mortalidad que es muy clara, ¿sí? Unos dicen que es debido porque pues, que mucha gente ya está inmunizada con otras, con las vacunas, ¿sí? Pero también dicen que es gracias precisamente a la gran número de mutaciones que tuvo y a la facilidad de entrada, por alguna razón hay una baja mortalidad. Yo lo he estado siguiendo en ese sentido y eh, de estar en 2 a 4% de mortalidad, en las primeras variantes descendió a 0,2 y incluso menor a 0,2 la tasa de mortalidad. ¿Qué significa esto, de acuerdo a tu expertise, Pati? Ahí bueno, eh, digamos que lo he seguido creo que como todos. A nivel de proteínas, la verdad, no te sabría decirlo. Yo lo que he escuchado es que también bueno, es que como muchos fenómenos son multifactoriales, ¿no? Y entre las cosas que yo he escuchado también que además obviamente, pues sí están funcionando las vacunas, pues, o sea, no nos eliminan completamente la infección, pero sí nos reducen la carga viral, que ese es un concepto bien importante. Entre menos virus, pues también va a haber menos daño. Pero también tiene que ver en dónde se está alojando el virus. Al parecer ya no está llegando tanto a pulmón, parece ser que una de las cosas es que está llegando más bien a vías respiratorias superiores, entonces también tiene que ver en dónde está el virus. De hecho, uno de los trabajos que están haciendo en España, por ejemplo, están tratando de desarrollar precisamente vacunas que pues prácticamente que sean en forma como de spray, ¿no? Y que se localicen precisamente, que aparte que es la forma de transmisión más común, que es precisamente a través de vías nasales, ¿no? Cuando lo estamos respirando, ¿no? Entonces están viendo si de esa manera no solamente que esté la vacuna, sino que esté precisamente más en esta parte superior de nuestra cara, precisamente para que no haya infección y pues no penetre, ¿no? Exactamente la respuesta completa no la sé, pero pues es parte de la respuesta, ¿no? Es dónde se está alojando. Y obviamente también tiene que ver con una cuestión evolutiva, ¿no? O sea, el mejor virus, bacteria, parásito, cualquier patógeno es el que no mata a su hospedero. Entonces, pues va a llegar a ser en un momento crónico esto, ¿no? Va a llegar a ser como pues una gripe, pero pues para que llegue todavía a eso, pues va a faltar tiempo, ¿no? Y también una de las preguntas que les hacía a mis estudiantes es, ¿puede indefinidamente mutar el coronavirus? Pues no, porque va a llegar un momento, o sea, no puede perder los aminoácidos clave precisamente para la unión. Si pierde esos aminoácidos para la unión, ya no va a poder penetrar, ¿no?
Probablemente o sea, sí, así como continuando con la misma pregunta, probablemente a nivel de garganta, a nivel de estas vías primarias de la respiración, tengamos más proteínas receptoras, la AC2. ¿Sería posible eso? No, O no, de no hecho no. necesariamente? No, de hecho no. Acuérdate que la enzima, la función principal de la enzima convertidora de la angiostina en realidad es para regular la presión. Mm, Por alguna razón, no, eso no lo he visto, está distribuida prácticamente en todo el organismo. Ese es el problema, ¿no? Que la tenemos en todos lados, ¿no? sí. Pero no es por eso. Sería interesante ver cuál es la razón principal, porque sí, la tasa de mortalidad bajó, pero muchísimo, y en todos los países lo reportan así. No sé la última, las últimas variantes de Omicron, no sé, todavía no se sabe, ¿no? Pero en este caso sí bajó bastante, sí. Gracias, Sí, Pati. afortunadamente, sí, afortunadamente. Sí, gracias a Dios, diría yo. Muchísimas gracias a ambos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Porque de lo contrario, empezaré a seleccionar estudiantes para que hagan su pregunta. Vamos a ver. Jesús Eduardo Aguayo, adelante con tu pregunta. Justo la estaba escribiendo. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctora Patti. Este, pues mi pregunta va hacia ¿qué nos esperaría? Si sabemos que las mutaciones pues tienen que ser controladas en ese sentido, porque si no pierde eh, pues el meollo del asunto de estar y pierde su infección. ¿Cuál es el panorama? O sea, porque la verdad ahorita lo pintó bastante desolador, pero, pero ¿qué podríamos seguir esperando? No, va a seguir mutando. Y es que, ¿te recuerdas que la maquinaria de replicación no es una maquinaria efectiva, ¿no? O sea, siempre en una copia nueva va a haber, bueno, no sé si en una copia nueva, pero la probabilidad que en una copia nueva haya cambios, pues es muy alta. Entonces, entre más infectados haya, más, más cambios va a haber. En el caso de Omicron se tiene la sospecha de que infectó a una persona probablemente con SIDA, que tiene su sistema inmune deprimido y entonces pues no lo podía controlar la persona que lo tenía. Entonces se replicaba hasta que apareció Omicron, ¿no? Entonces también esa es una de las razones por las cuales entre mayor sea el número de nuestra población que esté vacunada, o sea, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, esto no va a acabar. Entonces, la verdad es que yo siento que se ha hecho muy poco por ayudar a los países que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo. Y aquí la verdad es que se tardaron demasiado en empezar a vacunar a los niños. Ya se tenía autorizado desde hace muchos meses que bueno, de hecho sabíamos, ¿no? Que era segura para niños de 5 a 12 años. Hace meses se están vacunando en otras partes del mundo y a nosotros apenas les pusieron la primera dosis. Afortunadamente ya son vacaciones, pero con una dosis esos niños todavía no están protegidos para esta variante. Al menos necesitarían 3 para que estuvieran medianamente protegidos. Entonces, todos esos niños a lo mejor, pues, por lo que se ha visto, bueno, la van a librar, pero pues son un medio para que siga mutando, ¿no? Entonces, la verdad es que se tardaron demasiado aquí y la otra es que a nivel mundial, o sea, los países que tenemos un poquito más de medios, no estamos ayudando, sobre todo los países africanos, a que tengan vacunas. Afortunadamente, países de escasos recursos o con menos recursos que nosotros, por ejemplo, en Sudamérica, yo estoy sorprendida de que países como de sudamericanos y centroamericanos hicieron un esfuerzo realmente, una de las cosas buenas que sí se hizo en Latinoamérica de tratar de vacunar a la mayor parte de su población y aquí por causas que no entiendo,
se retrasó la vacunación, ¿no? Bueno, ya ahorita ya va en marcha y afortunadamente vamos a tener vacaciones, pero eso tenía que haber sido hace muchos meses. Muchísimas gracias, Patti. Una pregunta más y para poder despedirnos, a ver, una chica ahora, Diana Rojas. Adelante con tu pregunta, Diana. ¿No nos escucha, Diana? Diana Rojas. No está Diana por allí. A ver, Ana Patricia Holguín, antes de que nos vayamos. Ana Patricia. Sí. Hola, doctora. A- Hola, adelante. ¿Cómo, cómo ve la predicción a futuro que le pueda llegar de estas variantes o de otro virus que pueda llegar a ser ah, así tan importante a nivel salud como lo es ahora el COVID? Bueno, el COVID. Pues es que hay dos cuestiones que estamos viendo. Uno, que estamos destruyendo hábitats y nos estamos acercando a zonas silvestres y pues de hecho esto fue lo que pasó. Y entonces por lo que se conoce como zoonosis, que están saltando enfermedades en las que nunca estuvimos en contacto y no desarrollamos anticuerpos. Y por el otro lado, pues que la gente no se está vacunando. ¿Cómo es posible que esté surgiendo otra vez sarampión, polio? El problema del virus, de la viruela ahorita es que igual, como les decía antes, desatendidos los problemas de vacunas en países de bajos recursos. Aquellos que nosotros, bueno, los que tenemos pocas ventajas de la edad de gente de mi generación es que nosotros sí fuimos vacunados contra la viruela, entonces la viruela del mono no nos va a hacer nada, el problema son para los jóvenes. Y se dio porque en África no han sido vacunadas la gente contra la viruela del mono, aparte de la zoonosis, ¿no? Entonces son dos cosas que se tienen que cuidar, ¿no? Entonces, tener vacunas, vacunarse y pues cuidar medio ambiente, ¿no? Va junto con pegar. Sí, pues muchísimas gracias, Patti, por tu presentación, muy ilustrativa. Tenemos que seguirnos cuidando y ver en qué va a parar todo esto, porque como bien dices, desafortunadamente no ha existido como un plan adecuado ni de prevención, ni de vacunación, ni de nada. Entonces, pues ya veremos qué es lo que nos espera en los próximos años. Muchísimas gracias, Patti. Hasta luego.